Y aquí seguimos en La Brújula por Radio La Luna, AM 1140. Y ya estamos en contacto con Mentor Sánchez, doctor en psicología, sociólogo, investigador, autor de varias obras y artículos y ex candidato a vicepresidente del Ecuador. Muy buenos días, Mentor. ¿Cómo está usted por allí en Ecuador? Bueno, primero un saludo cordial a todos los radioescuchas de Argentina, Buenos Aires y de todos los países donde nos están escuchando, y gracias a ustedes por la entrevista. Bueno, mi primer pregunta es por lo que más nos preocupa a los argentinos, que es por esta situación que están viviendo ustedes, muy crítica con el COVID-19 allí en Guayaquil. ¿Cómo está la situación en estos momentos, Mentor? Bueno, esta pandemia, que es ya universal, efectivamente ha venido afectando, creo que a todo el mundo, a todos los países y a las sociedades en general, ¿no? Acá en el país no es una excepción. Me parece que a partir del mes de febrero, cuando empieza un poco el sistema de contagio, entramos en una situación bastante compleja. Me parece que el brote de la epidemia en Guayaquil como foco de infección prácticamente sorprendió, a mi modo de ver, a las autoridades, a todo el país, y me parece que no se tomaron las debidas precauciones, seriedad y responsabilidad frente al manejo y a una estrategia para enfrentar una crisis de esta naturaleza, que ya se venían viendo los efectos a nivel de Europa. Claro. Acá el gobierno lo que ha hecho luego de un mes de que brotara la pandemia es declarar la emergencia nacional, luego el estado en sitio y algunas medidas como son el famoso aislamiento social, que consiste en quedarse en casa, que todos ya sabemos. Así es. Y bueno, alrededor de esto se viven planteando diariamente las autoridades, el cumplimiento casi restricto a más de las medidas de control, de vigilancia y en algunos casos hasta de represión social, ¿no? Uh-huh. Ahora, el tema es que acá en Guayaquil es una ciudad muy poblada, que pasa los 3,5 millones de habitantes, pero las condiciones de pobreza, de salubridad, de falta de servicios, de empleo son sumamente altas. Uh-huh. Es una situación crítica, aunque las ex autoridades del Partido Social Cristiano, una organización de derecha con el actual alcalde, han planteado que Guayaquil ha estado viviendo siempre un modelo exitoso. Privatizaciones, aplicación del modelo neoliberal, pero en realidad los resultados con esta pandemia se han visto que son totalmente contradictorios a ese modelo exitoso. Es decir, ha incrementado la pobreza, las formas de hacinamiento, tal como pasa en el Guasmo, ¿no es cierto?, en el Monte Sinaí, uh-huh, donde prácticamente son quienes han resultado ser los más afectados, y que hoy se llega a nivel nacional casi que a cerca de 23,000 casos de contaminación. Amigo. Entonces, es una situación crítica la pobreza. Entonces le dicen a esa gente, claro, quédate en casa, pero no tienen casa. Uh-huh. No salgas a trabajar, pero no tienen trabajo. Claro. Lávate las manos, pero no tienen servicios básicos como agua potable, alcantarillado, luz, etcétera. Entonces, claro, el gobierno lanza a través de sus medios de comunicación formales la campaña de quédate en casa y la responsabilidad a la ciudadanía. Sí. Y claro, el gobierno acusa que son los sectores bajos y pobres los que no obedecen y los que están fomentando la contaminación, pero no es así, porque es gente que vive del día al día, los sectores informales, y no tienen un sustento diario. ¿Y eso qué refleja? Refleja las condiciones de desigualdad
de la estructura de este sistema capitalista y de su modelo neoliberal. Uh-huh. Es decir, el responsable aquí directo son las aplicaciones de políticas públicas que se han venido ejecutando durante estas dos últimas, décadas, digamos, de este modelo, especialmente a cargo del gobierno correísta y ahora morenista de Alianza País, ¿no? Que son, a mi manera de ver, los responsables de parte de esta pandemia. Porque no olvidemos que este gobierno y el gobierno anterior fueron los responsables prácticamente de un endeudamiento que estamos bordeando los 70,000 millones de dólares, por un lado. Uh-huh. Por otro lado, hay una cifra similar solamente por actos de corrupción del gobierno anterior, que no han sido debidamente procesados, aunque hay sentencias últimas que condenan al expresidente y vicepresidente por 8 años, pero que no se ha recaudado absolutamente un solo centavo para los fines necesarios como estamos pasando en este momento. Y entonces lo que hace el gobierno es emitir medidas paliativas. Por ejemplo, en el ámbito económico plantean de alguna manera una recaudación mayor de impuestos y una contribución voluntaria que les llaman el gobierno, entre comillas, a los obreros, a quienes tengan un salario de $500 para arriba, y la reducción de los sueldos a los principales funcionarios del Estado. Situación que va a permitir recaudar cerca de $300 millones. Pero que paradójicamente al mes de marzo, más de 500 empresas en el país están debiendo más de $1,400 millones y no se cobran. Y en el 2019, este gobierno de Lenín Moreno perdonó a los banqueros y empresarios una deuda por más de 2.500 millones, aunque otros aseguran que son más de 4.000 millones de dólares. Entonces, frente a esta situación, otro de los errores que me parece que no son atinados de parte del gobierno es que en esta crisis el gobierno decidió pagar por los bonos de la deuda externa cerca de $325 millones, que tranquilamente podrían ser invertidos en el tema sanitario, claro, ya que esta pandemia desbordó prácticamente el sistema sanitario del país. Prácticamente no se dio abasto el sistema hospitalario, el número de camas, la medicación, ¿no es cierto?, incluyendo las funerarias. Todo colapsó, absolutamente todo colapsó por una falta de planificación, estrategia y recursos. Uh-huh. Esto es sumamente grave, digamos, porque a mí me parece que, a más de culpar a la gente de los sectores humildes y pobres, hay una corresponsabilidad del Estado. Claro. Y esta pandemia se ha convertido en una tragedia, dada la cantidad de miles de muertos y fallecidos que tenemos en el país, lamentablemente, y de las familias que han perdido a sus padres, hermanos. Cada ciudadano guayaquileño de algún modo tiene un familiar que se ha ido con esta pandemia. Claro. Entonces, nos ha encontrado con un sistema sanitario sumamente precario y deficiente de recursos, sin la atención suficiente que se pueda realizar. Y esto pues prácticamente ha desbordado no solo el sistema sanitario, sino el sistema... Mentor, ahí tenemos una baja en el volumen de su voz. ¿Me escucha bien? Bueno, ¿me escucha bien? Sí, ¿me escucha bien? Sí. Venía perfecto y en un momento se perdió su voz en la comunicación. A ver, ¿qué pasó? No tengo idea. Pero no lo sé, pero quiero preguntarle, si usted me permite, porque creo que la descripción anterior quedó bien explícita, muy clara, preguntarle cómo están los movimientos sociales allí en Ecuador, si en esta etapa están totalmente inmovilizados o accionan de alguna manera en estos tiempos donde la tecnología permite también algunos pequeños milagros,
Me gustaría saber cómo están los movimientos sociales en Ecuador. Bueno, respecto de los movimientos sociales, efectivamente habría un primer momento en que todos hemos sido sorprendidos por esta pandemia, pero inmediatamente ha venido la reacción. Por ejemplo, el sector de los trabajadores en el Ecuador ha rechazado todos los despidos intempestivos que ha causado esta pandemia y que las grandes empresas y pequeñas empresas han empezado a cerrar y afectar la mano de obra, por un lado. Eso ha generado mayor desempleo y justamente los sectores, digamos, del trabajo han planteado que se dé más importancia y se generen más fuentes de trabajo y que se invierta más en la producción. Claro. Y que no hayan los despidos intempestivos a los trabajadores. Uh-huh. Esto del lado de los trabajadores, por ejemplo, el sector productivo también se ha dado de alguna manera paralizado, porque prácticamente todo ha entrado en una especie de anomia social, en donde no ha habido circulación, ha habido un paro en la actividad productiva, como el mismo sector energético, petrolero acá básicamente, además con una crisis de ruptura de los oleoductos y la baja del precio del petróleo, la reducción de las exportaciones, la disminución de los impuestos, todo eso ha causado un caos, digamos, a nivel de la sociedad. Los movimientos, en este caso movimientos nacional y extraordinario, lo que han estado haciendo es un sistema de difusión de los efectos de la pandemia, de planificación y de prevención al interior de las comunidades y nacionalizando el consumo a través de mingas y a través del intercambio de productos alimenticios entre los miembros de las comunidades. Muy bien. Y acá el gobierno pues ha implementado algunas medidas que son paliativas, digamos, en el sentido de generar unos bonos de $60 a las personas de escasos recursos y repartir cerca de 300,000 canastas de alimentos a los sectores más en condiciones más desfavorables. Uh-huh. Entonces acá los movimientos sociales estamos muy atentos, digamos así, a la crisis y a la situación. Uno es el momento del desastre de la pandemia, el decurso de la pandemia y el post-efecto de esta catástrofe, digamos. Pero a mí me parece que además de esto hay un acto de violación al tema de la libertad, a los derechos, ¿no es cierto? Por un lado, el estado de sitio que atenta a los derechos de las libertades, ¿no es cierto?, al derecho a la libre comunicación, y a que acá de alguna manera han sido perseguidos y denunciados e incluso retirados de su trabajo el personal de salud sanitario que ha tenido la fortaleza y la valentía de denunciar las condiciones en las cuales se han enfrentado y que efectivamente han perdido muchos elementos por enfrentar a este problema. Pero también está, digamos, el tema de la cuestión laboral, pero la implementación, de un nuevo sistema de control y vigilancia que se vuelve ahora digital, digamos, y que todo el mundo nos quieren poner en un nuevo orden que aparentemente va a ser un nuevo fortalecimiento del sistema capitalista y de la lógica del capital y del consumo, pero todo vía digital. Entonces estamos, por un lado, frente a una lucha con las grandes corporaciones que saldrán favorecidas, especialmente las farmacéuticas y concretamente, ¿no es cierto?, todas las empresas farmacéuticas relacionadas con Bill Gates, que es el que viene de alguna manera promoviendo y desarrollando una serie de vacunas, no solo acá en América Latina, sino también en África, para enfrentar esta pandemia, pues, y los recursos millonarios que se obtendrán de esto. Entonces, yo diría que los movimientos sociales están en alerta, aunque en estos días ha habido un detalle curioso, ¿no es cierto?, que llamaron a declarar como actos de terrorismo al presidente de la Comay, Jaime Vargas,
y al presidente del movimiento indígena de Cotopaxi, Leonidas Diza, los dos pertenecientes a la CONAI, de Jornari, que son actos deplorables, digamos, ¿no? Mientras que por otro lado, la alcaldesa de Guayaquil cerró la pista de aterrizaje para ayuda humanitaria, para que los aviones vengan y retiren a las personas que estaban acá, en este caso en Guayaquil, y querían retornar a sus países. Fue negada y cerrada esa autopista con autos de la municipalidad, y la ministra del Interior dijo que frente a ese acto, que es un acto violatorio y atentatorio a los derechos humanos, la ministra de Gobierno, Paula Romero, dijo que en este momento es un momento tan crítico que no habría que polemizar, mientras que a los compañeros se les llama a declarar como actos de terrorismo por las movilizaciones de octubre en donde la indígena lograron de alguna manera enfrentar y detener un nuevo paquete neoliberal que consistía en la eliminación de los subsidios y el incremento del alto costo de la vida. Mentor, el tiempo se nos ha ido. Le agradezco muchísimo esta participación aquí en nuestro programa en La Brújula y lógicamente que seguiremos en contacto en el futuro. Gracias. Muchísimas gracias a todos. También decirles que estamos justamente como parte de otras acciones preparando un nuevo proyecto de educación comunitaria intercultural para todos los pueblos y nacionalidades, que es importantísimo para el tema que estamos viviendo pasando en el espacio de formación y educación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, mentor. Hasta siempre. Bueno, hemos hablado con Mentor Sánchez, un hombre que nos ha traído información fresca desde Ecuador. Que le pedimos disculpas a los oyentes si no han podido interpretar todas y cada una de las palabras de Mentor Sánchez, pero creo que en general el mensaje que él ha querido dar se ha entendido perfectamente.